¿Cómo está usted? Bien, muy bien, muy bien. Usted sabe que yo siempre describo el estado de ánimo con el Sí. que vengo al programa. Sí. Hoy vengo con energía justiciera. Energía justiciera. Cada día Tiembla Sí. tribunales. jueves es un determinado modo de vida Está bien. que trasunto en mis exposiciones. Salgo de la cárcel, como lo hago habitualmente, cuando hago las visitas, me aborda una persona y me dice, allí adentro, se refiere a la cárcel, Sí. hay mucha gente inocente. Y directamente, cuando hace la alusión, me dice, concretamente, el intendente de Pilar. El intendente de Sí, Pilar. le digo, Diego Alejandro Bechis es el intendente de Pilar. Sí, efectivamente. Y yo he seguido el caso, le digo, por la prensa. No, la prensa ha sido tratado con saña, ha sido maltratado el caso. Véanlo usted, cerciórese, infórmese, obtenga los pronunciamientos judiciales, haga algún tipo de relevamiento en Pilar y en Río Segundo, de donde se realizó la investigación preliminar de la investigación de la fiscal. Lo primero que obtuve como referencia de la fiscal, la doctora Baulies, que es una persona muy impulsiva. Pero vayamos al protagonista de la historia, que se encuentra privado de su libertad por haber supuestamente haber intervenido en un plan de vivienda que había sido perjudicial. Y terrenos y ¿Qué? esas cosas. Diego Alejandro Becci es un médico que forma parte de la cátedra de pediatría y que además ha estado en el Consejo Médico de la provincia de Córdoba. 3 veces intendente electo por el voto popular en la ciudad de Pilar. Y además dicen los vecinos que fueron consultados por unas personas que yo envié, que si se presentara aún estando privado de la libertad, volvería a ganar las elecciones. Esto ya era un dato muy revelador del grado de rechazo de parte de la población de Pilar, de las imputaciones que se le han formulado, la no credibilidad de esas imputaciones. Mire, la defensa, todo lo tengo escrito, acá tengo parte de las resoluciones, es una cantidad enorme de pronunciamientos, declaraciones, etcétera, para que vean que yo no hago alusiones por mi cuenta, sino que todas están escritas en estos documentos oficiales. Es una síntesis. Dicen los defensores, los hechos que se le atribuyen carecen de una enunciación clara, precisa y circunstanciada. Usted sabe que cuando le atribuyen un delito, le tienen que decir concretamente en qué consiste el delito, cuál fue su conducta, qué es lo que hizo, las circunstancias, dónde, con quién, qué documento firmó, cuando se trata de este tipo de celebración de operaciones. Porque eso apunta al derecho de defensa, para que uno pueda contestar adecuadamente la acusación. Eso decían los defensores. Que no existió, ya voy a ver lo que dicen las resoluciones, que no existió un acuerdo estafatorio ni un negocio inmobiliario ilegal. Y además también que Becci desconocía el contenido de los contratos que suscribían los adjudicatarios con la empresa de un señor Juan Pablo Rizo, también imputado en la causa. Bueno, vamos a comenzar por Juan Pablo Rizo. Acaba de recuperar la libertad. Esta sería la persona a la que se habría tratado de beneficiar, otorgar, decía la resolución, numerosos beneficios. Acaba de recuperar la libertad mientras Becci continúa preso. Becci desconocía, según los defensores, el contenido de los contratos que suscribían los adjudicatarios con la empresa de Rizo. ¿Qué dice la jueza de control ante la cual se presentó una oposición con la resolución de la fiscal Baulies, que era la que había ordenado el procesamiento, la prisión preventiva? Es cierto que Becci no suscribió personalmente los contratos con los adherentes al plan de vivienda. Luego hace algunas acotaciones para tratar de darle algún tipo de conformidad a la fiscal. Pero en lo concreto, no suscribió personalmente los contratos con los adherentes. Pero ahora vamos al tema más importante. 2. Uno, el de la libertad, que lo dejo para el final.
no voy a agotar hoy este tratamiento de la situación del doctor Becci. Mire, los hechos carecen de una enunciación clara, precisa y circunstanciada, decían los defensores. ¿Era una afirmación despojada de prueba? No. La jueza de control dijo: la redacción de los hechos dificultan su intelección, es decir, entenderlo. Claro. Oiga, si no lo entiende, no puede prosperar esa acusación. Claro. Si a usted le atribuyen algo que no lo entiende, lo tiene que entender el que lo lee, lo tiene que entender el imputado, Y si no, lo no tiene que sabemos de entender qué la se defensa, trata, claro. lo tiene que entender la sociedad. Bien, dice la jueza de control Tulián, de Río Segundo, es necesario detenerse especialmente en la lectura para identificarlos con claridad, ya que el relato es muy extenso y en él se interrelacionan diversos aspectos. No es lo único. Cabe instar, dice la jueza de control, pero no saca la conclusión que debía sacar de que esto era nulo, que no servía para nada. Sí. Cabe instar a la fiscal para que en adelante procure efectuar una redacción más simple de los hechos descriptos, que facilite la correcta intelección, otra vez vuelve al entendimiento de lo mismo. Estimo necesario instar a la Fiscalía que en lo sucesivo extreme la cautela necesaria en la redacción de las resoluciones, a los fines de evitar circunstancias que puedan afectar el debido proceso y el derecho de defensa y configurar posibles nulidades. Todo esto le daba la razón a la persona que me abordó a la salida de la cárcel y que con la lectura de todo esto que estoy transcribiendo encuentra plena corroboración. Entonces tuve la certeza, la evidencia, la imagen de este hombre, por eso hablaba de mi estado de ánimo hoy cuando abordaba el tema. Justiciero. De esto que este hombre se encuentra privado ilegalmente, injustamente, sería la palabra más apropiada, de su libertad. Y entre los elementos que, ojo, ese señor al que le habrían otorgado numerosos beneficios, llamado Juan Pablo Rizzo, dio que se le otorgó la libertad. Y que es cierto que Becci no suscribió personalmente los contratos con los adherentes al plan de vivienda. También en ese aspecto confirmaba lo que aseveraba la defensa. Es decir, cada una de las afirmaciones yo las he ido acompañando con la cita correspondiente de lo que dijo en la oposición la jueza de control, pero no sacó las conclusiones que debió haber sacado. Ahora, este hombre, a raíz de la imputación que se le estaba formulando por este plan de vivienda, hizo una exposición pública ante muchas de las personas que eran adjudicatarias de ese plan de vivienda, un discurso político encendido, fogoso, típico de un político, de una autoridad comunal que se defiende además y que trataba de transmitirle confianza a esas personas de que no iban a sufrir ningún tipo de perjuicio, y atacó duramente a los medios de prensa, a la justicia, a los políticos, a la oposición. Y eso, dijo la fiscal Baule, es un motivo de entorpecimiento de la marcha del proceso por ser una manipulación a las víctimas que surge del discurso brindado por Becci. Y por eso es uno de los motivos o una de las causales para mantenerlo en cana. Sí. Dice, riesgo de entorpecimiento por manipulación, porque estaba influenciando a esas personas. Pero resulta que esas personas fueron y declararon, como la propia jueza de control lo dice, libremente, sin sufrir ningún tipo de menoscabo ni afectación. Dice la jueza de control, respecto a ese discurso, del cual escuchó su contenido en una cinta que está contenida también en la prueba del expediente. Ello es una disertación netamente política. No tiene ninguna entidad como indicador de riesgo procesal.
no se advierte en sus dichos amenaza o intimidación a nadie. Por eso que le dije que después esas personas fueron y declararon sin sufrir ninguna afectación y dijeron lo que pensaban. Claro. Ni tampoco para tratar de favorecerlo ni beneficiarlo. No están, dijo la jueza de control, pero no sacó la conclusión que debía sacar, no están direccionados a manipular a los testigos esas manifestaciones. Son propias de las manifestaciones que hacen los políticos en resguardo de sus derechos, obviamente, y de esclarecer a la opinión pública. Y aquí está, evidentemente, el derecho de libertad de expresión que ese juzgado de control quiere garantizar. No obstante lo cual, el señor Becci, el doctor Becci, el pediatra Becci, el 3 veces intendente elegido por el voto popular, sigue en prisión. La historia no ha terminado, obviamente, continúa, pero tuve la evidencia al leer toda esta documentación, mandar a algunas personas para que hiciera un relevamiento en Pilar, otro relevamiento en la ciudad de Río Segundo, de saber cómo era la fiscal, impulsiva. ¿Cómo era Becci? Un individuo apto para la población porque le da respaldo electoral. 3 veces elegido por el voto popular y volvería a hacerlo incluso estando privado de la libertad. Pero lo conveniente, lo correcto para la justicia es que todas estas manifestaciones contenidas en estos pronunciamientos se concreten en su inmediata liberación. Por eso decía que mi espíritu venía lleno de una racionalidad defensiva, sí, aunque yo no soy el defensor. Es la defensa de una situación que debe ser esclarecida no con un tratamiento con títulos rimbombantes y afirmaciones de tipo catastróficas que infunden confusión y generan una desconfianza acerca del funcionamiento de algunos funcionarios que se desempeñan en el ámbito de su actividad por el voto popular, no puestos absolutamente por nadie. Le dije, no va a terminar mi participación en esto porque voy a seguir leyendo. ¿Estás leyendo todo eso? No, esta es la resolución de la jueza de control. Hay otras resoluciones de la Cámara de Acusación, etcétera, en las que adelanta que los contratos fueron cancelados y no hay ningún perjuicio para la municipalidad, pero el señor sigue privado de la libertad. Diego Alejandro Becci, una víctima de la injusticia. Pero, bueno, porque obviamente nosotros nadie hemos tenido... sabe esto. Bueno, Mire, no. Pero yo lo traje para que se confirme que lo que digo está fundado en la lectura de los documentos oficiales, no en una interpretación mía. No hay una sola palabra mía. Hay un elemento clave. Si la jueza de control no entendía lo que dice la fiscal, es decir, no se puede fallar sobre una cosa que uno no entiende. Y le comenta, y le pide, por favor, mándemelo más claro, más explícito, porque no lo... No sé, ahora, para que sea inteligible, sí, que sea entendible. Ahora, doctor, la naturaleza de la acusación y de la imputación contra el intendente no está dada en la tasación de los terrenos. ¿No está dada qué? En la tasación de los terrenos. Sí, hay una diferencia. Una operación hecha. Hay una diferencia abismal. Hay un peritaje, claro, que habla de 50 millones y esos terrenos no valen ni 1 millón. Es otra historia. Pero dice que la tasación la hicieron técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba. Todo eso está controvertido, discutido, polemizado, y hay una confrontación de peritaje que nos lleva a esa conclusión. La gente se ha reído del valor de 50 millones. 56 millones de pesos. Sí, que se le ha dado a esos terrenos. Apenas si llegan a 1 millón. Bueno, 1 millón fue el monto por los cuales se transfirieron. Claro. O se lotearon o se vendieron. Pero hacer creer a la sociedad mediante una resolución que se está frente a algo monumental, como 50 millones, sí, porque de 1 evidentemente a 56 es para diferencia, generar una repulsa, claro, en la sociedad. Entonces ese es el maltratamiento del que me hablaba la persona. Cuando salgo de la cárcel me detiene, me dice, mira, hay muchos casos de injusticia, pero le pongo este de relieve. Léalo. Por eso le dije, tengo que seguir viendo peritajes, tengo que seguir viendo qué dijo la Cámara de Acusación y otras cosas.
Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, 9:37. Ahora el revuelo empieza de nuevo, porque esto supuesto. estuvo mezclada la política y todo. Bueno, madre mía. Bueno, 9:37 en la República Argentina. Acaba de pasar el doctor Airabedián, como siempre. Esto es una novedad. Claro, una novedad. Una novedad porque todos nos quedamos con la visión de la fiscal. Claro, la fiscal... Que creo que la entrevistamos acá, No, me parece. Como vi, sí, la entrevistamos, habló Sí, acá. acá. Y como bien dice el doctor, lo que llamó y lo que alarmó, Sí. y lo que despertó un poco la repulsa, no solamente de la prensa, sino también de la comunidad, especialmente en Pilar y Río Segundo, es el monto de los terrenos. Claro. O sea, esa diferencia de 1 millón de pesos A 50 y contra pico. 56. Claro, muy grande. Es muy mucha grande. diferencia. Bueno, muy bien.